Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los personajes ilustres de la República del Ecuador, igualmente poco entendido. Me refiero a nada más y nada menos que Juan María Montalvo Fiallos, conocido en la literatura universal como el maestro de maestros y en la literatura latinoamericana conocido como el Cervantes americano. ¿Por qué? Porque era muy apegado y fiel seguidor de la literatura del español Miguel de Cervantes. Para empezar, unos pequeños datos biográficos. Nació el 13 de abril de 1832 en Ambato, en la provincia de Tuguragua, exactamente en la quinta de Ficoa. Años después, entre 1846 y 1848, estudió gramática latina en el Colegio San Fernando. Cursó estudios de filosofía en el Seminario San Luis, donde recibió el grado de maestro. Se casó aquí en Ecuador con María Manuela Guzmán, una ciudadana ambateña. Juan Montalvo fallece de tuberculosis en París el 17 de enero de 1889. Entre sus obras más importantes destacan Siete Tratados. Siete Tratados es una obra que explica y se da a entender la filosofía y todo el pensamiento montalvino. Este consta de 7 pequeños ensayos en los cuales en sus títulos como El banquete de los sofistas o también el hincapié, que es el inicio de su siguiente obra, que es Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, es prácticamente todo lo que Juan Montalvo ha estudiado en toda su vida. Donde relata la historia y los pensamientos de Sócrates, de Platón, de Rousseau y en general de todos los pensadores ilustrados de ese entonces. En Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, esta obra es destacada gracias a que su gramática y su lingüística son muy apegadas al del maestro español Miguel de Cervantes. Otra obra que destaca y una obra muy polémica es El Cosmopolita. El Cosmopolita es una obra polémica ya que es una recopilación de escritos en un periódico ambateño en donde Juan Montalvo criticaba especialmente al presidente de la República de ese entonces, que era García Moreno. En este libro también podemos encontrar capítulos como de la política, de la libertad de prensa, de la libertad de la juventud. Aparte de todos esos capítulos, podemos encontrar una pequeña carta que fue dirigida exclusivamente para el presidente de la República, en donde Juan Montalvo elogiaba su mandato, elogiaba sus obras, pero sobre todo le decía que era un gran sujeto en el ámbito lingüístico, en el ámbito de dirigir al país, porque en ese entonces, como sabemos, Guayaquil, Cuenca y Quito querían separarse y desintegrar la República, y fue García Moreno quien con su mano de hierro, con su mano dura, no permitió que existan estas sublevaciones. Juan Montalvo admiraba eso de él, pero criticaba su forma de llevar el país, que era una forma tiránica y déspota. En las Catilinarias, esta obra también consta de 12 capítulos en donde Juan Montalvo hace un hincapié en despreciar a dos presidentes de la República de ese entonces, como son Antonio Flores y también especialmente a Ignacio de Ventimilla. Esta obra es muy conocida por la comparación de Ignacio de Ventimilla con los pecados capitales. Geometría moral. Geometría moral es una obra de defensa que Juan Montalvo lanza contra el monseñor Ignacio Ordóñez, en donde este clérigo acusaba a Juan Montalvo de brujo, de diabólico, y lanzaba testimonios de que lo veía Juan Montalvo en el Parque Central de Ambato volando o hablando con espíritus que no se podían ver. En Geometría Moral, Juan Montalvo hace una crítica especial a los clérigos de aquí del Ecuador y especialmente contra Ignacio Ordóñez, que prohibió la lectura de los 7 tratados en todo el territorio patrio. Las ideologías. Las ideologías del Montalvo fueron especialmente liberal y más a profundidad moralistas. Liberal. ¿Por qué Montalvo era liberal? Montalvo era liberal gracias a sus estudios y sus lecturas de toda su vida. Montalvo al viajar a París, a Luxemburgo, a Alemania, a España,
fue encontrándose con esta literatura que era una literatura ilustrada. ¿Cuáles eran la literatura ilustrada? Las personas que trataban de hacer una separación del Estado con la Iglesia. En ese entonces destacaban Rousseau, Montesquieu y tantos pensadores. También leía literatura clásica, como la conocemos en la actualidad, que es Platón, es Sócrates, ¿no? Porque Sócrates no tenía ninguna obra. Aristóteles, y así muchas ideologías. Moralista, en todos los escritos de Montalvo destaca su moralidad. Su moralidad gracias a que él decía en todos sus escritos de que la sociedad está corrompida y una sociedad corrompida es una sociedad indefensa y una sociedad indefensa es una sociedad que no puede hacerle frente a un tirano y por eso consideraba al Ecuador, a su país, que era una sociedad sumisa ante el tirano y que no podía ponerle un frente y que podía ser dominada cuando le venga en dada a cualquier presidente que venga al país. En política. En política es donde más destaca Juan Montalvo. En primera instancia, por sus roces con García Moreno. Como lo dije anteriormente, en su obra El Cosmopolita, comienza a lanzar una crítica locuaz, una crítica constructiva al presidente de la República, García Moreno. Este no aceptaba ninguna crítica porque, como sabemos, era un déspota. Entonces, a Juan Montalvo lo desterró. Lo desterró no una, sino 2 o 3 veces. Lo desterró. Sus principales destierros fueron a Panamá y también a Colombia. En Panamá se hizo amistades, ¿no? Y publicaba sus obras, seguía publicando El Cosmopolita y seguía lanzando sus escritos contra el presidente. Data la historia de que hubo una vez que estos dos personajes se encontraron aquí en Quito, en la calle Mejía y la calle García Moreno, que la conocemos en este entonces, se encontraron. Pero García Moreno no le hizo nada, como se supondría que tendría que hacerlo. Lo que hizo García Moreno fue decirle, los perros se hacen un lado. Entonces Juan Montalvo le dijo, entonces pase usted. Y ya más o menos podemos entender el mensaje oculto que tiene ahí, ¿no? Otro de los puntos, indignación con Ignacio Borrero. Ignacio Borrero y Antonio Flores también. Con Antonio Borrero, Juan Montalvo lo discriminó y lo tachaba de traidor, porque Antonio Borrero, como sabemos, era de tendencia liberal. Pero al llegar al poder, Antonio Borrero quiso mantener la ideología política que tenía García Moreno. Es entonces que Juan Montalvo, al impulsar en un principio su campaña política, cuando ya estuvo en el poder Borrero, comenzó a tacharlo en su obra que es conocida como El Regenerador. El repudio a Ignacio de Ventimiglia. ¿Por qué lo repudiaba Juan Montalvo a Ignacio de Ventimiglia? Porque Juan Montalvo, cuando fue enviado a París como representante de, como diríamos ahora en los cancilleres, Juan Montalvo fue como canciller a Francia, junto con Ignacio de Ventimiglia, fueron compañeros de hotel, se podría decir en la actualidad, fueron compañeros de hotel, y Juan Montalvo conocía todo lo que era la vida de Ignacio de Ventimiglia. Y es obvio cuando Juan Montalvo escribe en las cantelinarias de que este hombre cumplía con todos los pecados capitales. Aparte de que consideraba que era una persona ignorante, aparte de que consideraba que era una persona idiota, inútil para el país, Juan Montalvo destacaba que extrañaba a García Moreno. ¿Por qué? Porque decía que extrañaba a García Moreno ya que él sí le brindaba una rivalidad literaria e ideológica, pero Ignacio de Ventimiglia no tenía ninguna ideología, entonces lo consideraba como un completo asno. En sus múltiples destierros a Panamá, Juan Montalvo conoció a Eloy Alfaro y entablaron estos dos una amistad muy estrecha, en donde Juan Montalvo se puede decir que fue quien plasmó en Eloy Alfaro y en muchos otros jóvenes liberales esta ideología de la separación del Estado y de la Iglesia, en donde también consideraba que todo ser humano tiene derechos, hombres, mujeres, niños, pobres, indios, negros, y así. Entonces se puede decir que Juan Montalvo fue el impulsador del pensamiento liberal de Eloy Alfaro. Ya para finalizar podemos hablar acerca de la Casa de Montalvo. La Casa de Montalvo está ubicada en Ambato, en las calles Montalvo y 6 de diciembre. Esta casa
de Montalvo, como se la conoce en la actualidad, es un museo en donde está, como se puede ver en las imágenes, está el mausoleo. Este fue construido en 1932, conmemorando el bicentenario de su nacimiento. Y aquí podemos encontrarnos sus obras originales, como se ve en la imagen, sus restos que fueron trasladados a Guayaquil y se encontraron ubicados en el Cementerio General. Estuvo ahí 43 años. Después de esos 43 años fue trasladado acá a la ciudad de Ambato y sus restos se encuentran en, en el mausoleo y desde ahí permanece hasta la actualidad. Eh, pero ¿cuál fue el pensamiento fundamental de Juan Montalvo? ¿Cuál fue su punto estratégico? Juan Montalvo consideraba de que el futuro de la patria estaba en la juventud y decía que la juventud es la base de toda nación. Entonces, de aquí destaca una de las frases más conmemorativas, más conocidas de Juan Montalvo, en donde decía, desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar el mundo. Juan Montalvo consideraba que es la juventud quien tiene que destacar en estudio. Decía Juan Montalvo de que la revolución es un derecho de los jóvenes, siempre y cuando el tirano, el gobernante sea un tirano y no cumpla con los requisitos que necesita su pueblo y que no vea lo que tiene su pueblo. Eso ha sido la clase de hoy. Ha sido un gusto hablar de Juan Montalvo y para más información podemos contactarnos en el Teams. Gracias.